Buenas a todos, mi nombre es Adrián Ducora Benítez, estudiante del programa académico de Ingeniería de Sistemas. El día de hoy hablaré acerca del método de Newton-Raphson. El método de Newton-Raphson es una técnica numérica utilizada para encontrar las raíces de una función, es decir, los valores de x para los cuales la función x se iguala a 0. Este método es un método iterativo que, dado un valor inicial aproximado a la raíz, se refina sucesivamente para acercarse a la raíz exacta. Bueno, entonces el método se basa en la idea de aproximar la función mediante una línea tangente en el punto de interés y usar la intersección de esta tangente con el eje X para una mejor aproximación de la raíz. Tenemos entonces la fórmula general del método de Newton-Raphson. Como lo pueden visualizar, x sub n más 1 es igual a x sub n menos f de x sub n sobre función prima de x sub n. Ahora bien, vamos a explicar la estructura de esa función, donde x sub 1 es la enésima aproximación a la raíz. Función de x sub n es el valor de la función en x sub n. Y función prima, x sub n, es la derivada de la función de x sub n. El proceso se repite hasta que la diferencia entre las aproximaciones sucesivas sea suficientemente pequeña. Digamos que ese va a ser la dinámica del cálculo con este método. Ahora bien, vamos con el siguiente ejemplo. Tenemos la función de x que es igual a x al elevado al cubo menos 4x menos 9. Entonces, empezamos por la definición, ¿sí? Definimos la función y definimos la derivada. Y adicionalmente, vamos a suponer un valor inicial. En este caso, x sub 0 es igual a 2. Ahí entonces tenemos un valor inicial. Continuando con el proceso, tendríamos entonces como primer procedimiento, bueno, el método de Newton-Raphson debemos tenerlo en cuenta, es el que anteriormente veíamos. Ahora, el primer paso para calcular x sub 0 igual a 2, entonces vamos a empezar a realizar el respectivo cálculo tanto para función de x sub 0 como para función prima de x sub 0. Realizando el respectivo cálculo, encontramos que para f de x sub 0 tenemos como resultado menos 9 y para función prima de x sub 0 tenemos como resultado el 8. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a empezar a sustituir, ¿sí?, en el método de Raphson con el resultado del cálculo anterior. Entonces decimos que para la primera iteración x1 es igual a 2 menos los valores tanto de la función de x y la función prima de x, que sería menos 9 sobre 8. Y aquí continuamos con el cálculo respectivo, que sería igual a 2 más 1125. Sumamos estos resultados y nos daría el siguiente resultado, que sería 3125. Ahí tenemos la primera iteración. Ahora, vamos a ver unos detalles. Los detalles es que primero tenemos un valor inicial, que es x sub 0 igual a 2. Y segundo, vamos a tener los resultados tanto de función de x sub 0 y función prima de x sub 0. Y finalmente, con estos valores, realizaríamos la primera iteración reemplazando cada una de las variables del método de Newton-Raphson con los valores del cálculo
de la primera iteración. Ahora, ¿qué sigue de aquí en adelante? ¿Sí? Esa sería la pregunta. Ya tenemos un nuevo punto de partida que sería x sub 1, que es igual a 3125. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, hay que seguir iterando. Hay que seguir iterando hasta que, ¿hasta cuándo? Hasta que la diferencia entre las estimaciones sucesivas sea muy pequeña. Por ejemplo, menos de 0.001. El valor de la función en la nueva estimación esté cerca de 0. Entonces, como podemos observar, tenemos una cuarta iteración x sub 4, ¿cierto? Y si notamos, cuando calculamos menos 0.0020 sobre 17.800, si nosotros realizamos este cálculo, entonces esto nos daría el siguiente valor de 0.0001, ¿sí? Y ese sería el punto de referencia para nosotros saber que hasta ahí pues nos debemos detener en la iteración, ¿sí? Porque prácticamente pues ya sería un valor muy cerca de 0, ¿cierto? Conclusiones. La conclusión es que en cuanto a ventajas, el método de Newton-Raphson, digamos que si empezamos con una aproximación que está bastante cerca a la raíz real, ¿cierto? El método nos puede permitir obtener una respuesta correcta de manera rápida, ¿sí? Digamos que en palabras simples es como si nosotros tuviéramos un GPS muy preciso que te lleva de tu destino rápidamente, ¿cierto? Siempre y cuando nosotros estemos cerca del lugar a donde queremos llegar. O sea, siempre y cuando nosotros estemos cerca del lugar en donde queremos llegar, pues el GPS nos va a dar una precisión exacta del destino. Entonces, digamos que el método Raphson sería como nuestro GPS en estos procedimientos. La desventaja es que si nosotros elegimos un punto de partida que no está cerca a la raíz, entonces el método no puede funcionar bien. A veces nos puede llevar a respuestas incorrectas o no encontrar ninguna respuesta. Y entonces es como intentar encontrar una dirección en la que no tenemos ni idea de dónde estamos. Entonces, si nuestro punto de partida es malo, pues posiblemente nos vamos a perder. Muchas gracias.